Muy buenos días, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a presentar el primer video que corresponde al módulo 15 del curso de álgebra lineal para la formación de ingenieros agropecuarios en la Universidad de Antioquia. Aquí estamos siempre verificando que el volumen de entrada de sonido, si nos quede, ahora sí está perfecto, para que el video no nos quede con sonido bajito. Entonces estamos en el módulo 15 de este curso, que trata sobre isometrías y que va a clasificar las isometrías en el plano, todas las posibles isometrías que existan en el plano cartesiano, es decir, en R2. Entonces el módulo 15 es este según Clara Elena Mejía Laverde, su libro de álgebra lineal. Y este módulo 15, entonces, como les decía, trata sobre isometrías, que es un tipo particular de transformaciones lineales definidas de Rn en Rn en general. Los contenidos que vamos a ver entonces serán matrices ortogonales, isometrías e isometrías en R2. Los objetivos de este módulo serán mostrar un tipo de transformación lineal que conserva la magnitud de los vectores. Y segundo, caracterizar las isometrías por medio de las matrices ortogonales y caracterizar las isometrías en el plano. Y mostrar que conservar la magnitud de los vectores en una transformación en Rn es equivalente a conservar el producto escalar. Entonces si una transformación conserva efectivamente la magnitud de los vectores, eso es equivalente a que conserve el producto escalar. Vamos a ver qué significa eso. Las preguntas que motivan este tema serán cuándo una matriz es ortogonal, cómo son las columnas en una matriz ortogonal, qué es una isometría y qué operación se conserva en una isometría, y cómo es la matriz de transformación de T cuando T, esa transformación, sea una isometría, y cómo son las transformaciones en R2, que son isometrías, y qué relación existe entre los isomorfismos y las isometrías. De esa manera de introducción, la palabra isometría significa igual medida. De eso se trata en esta sección, de transformaciones lineales que conservan la magnitud de los vectores. Antes de iniciar el estudio de las isometrías, definiremos las matrices ortogonales y veremos algunas propiedades de estas matrices. Además, deduciremos una propiedad del producto escalar cuando en uno de los factores hay una matriz A. Esos resultados nos serán de gran utilidad en el tratamiento de las isometrías. Empezamos entonces con la parte de matrices ortogonales, definiendo que una matriz Q cuadrada de n por n se llamará ortogonal si ella es invertible y su inversa es su traspuesta. Entonces es una manera muy bacana, porque la matriz ortogonal entonces tiene una propiedad muy bacana, porque su inversa, que es un trabajo usualmente difícil de calcular en una matriz, pues en estas, para las ortogonales es muy fácil, simplemente transponiéndola haya su inversa. Entonces, si la inversa de Q es su traspuesta, entonces la traspuesta de Q por Q va a ser la identidad, dado que sabemos de que la inversa de una matriz por ella misma da la identidad, pero aquí esa inversa es la traspuesta de ella, en el caso de que ella sea ortogonal. Ya en el módulo 8 se estudió la forma de construir bases ortonormales en Rn con el proceso de Gram-Schmidt. El siguiente teorema nos da una relación entre las matrices ortogonales y las bases ortonormales en Rn. Entonces, este teorema nos establece que la matriz Q de n por n será ortogonal solo cuando las columnas de esa matriz formen una base ortonormal para Rn, para todo Rn. Entonces ella será una matriz ortogonal cuando sus columnas son una base ortonormal para el espacio Rn. Aquí ya nos muestra la demostración, que no es nuestro centro en este curso, sino el aplicarlos, entenderlos y aplicar la teoría. Y sobre todo enfocarla hacia la ciencia de datos para ingeniería agropecuaria. Entonces, en el ejemplo 1 nos dan estos tres vectores: 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios, menos 2 tercios y menos 2 tercios, 2 tercios y 1 tercio. Y nos afirman que forman una base ortonormal de Rn. Entonces nos piden que lo verifique.
Entonces nos pide que hagamos esas tareas de calcular la norma de cada uno de los vectores para mostrar que es 1. Uno podría hacer como el cálculo así, ojeándolo y decía, bueno, pues, pues la magnitud de cada vector, en este caso que es de norma 1, esperamos que sea norma 1, entonces será suficiente calcular el producto escalar del vector consigo mismo, porque si la magnitud esperamos que es 1, pues el producto escalar del consigo mismo es también 1, recordemos que sí. Entonces, si sumamos los cuadrados de las componentes, que va a ser el producto escalar del vector consigo mismo, entonces también veremos que eso nos va a dar 1. Entonces miramos que aquí 4 novenos más 1 noveno me da 5 novenos, más 4 novenos me da 9 novenos, es decir, 1. Es así, mostramos desde que este es de magnitud 1. Y ya los otros, mire que tienen en realidad, salvo el orden y los signos, los mismos, casi los mismos números, ¿cierto? En valor absoluto, todos esos vectores tienen las mismas componentes. Entonces, efectivamente, pues al elevar el cuadrado y sumar, vamos a obtener el mismo 1. Entonces, en realidad, todos son vectores unitarios o de norma 1. Y ya que sean ortogonales, pues también puedes hacer el cálculo facilito. Aquí te queda 2 por 1/3, me queda 2 novenos, más 2 novenos, me da 4 novenos, y aquí menos 4 novenos, 0. Y entre este y este, bueno, pues menos 2 novenos, más 4 novenos, me queda 2 novenos, y aquí me da menos 2 novenos, queda 0. Y ya me quedaría faltando el primero con el tercero. Menos 4 novenos, más 2 novenos, me da menos 2 novenos, y más 2 novenos me da 0. Entonces así ya vio que son ortogonales 2 a 2. Entonces así ya ese es un conjunto ortonormal, que cuando tengo 3 vectores ortonormales en R3, pues es una base de R3. Y así, la matriz formada, cuyas columnas son estos vectores, va a ser ortogonal por el resultado anterior. Y podemos verificarlo simplemente cogiendo la traspuesta de esta matriz. Entonces ponemos esta columna 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios, como fila con traspuesta. Y esta columna 1 tercio, 2 tercios, menos 2 tercios, como fila. Y así para todas las demás. Entonces aquí mire que el transponer, multiplicar, efectuar el producto matricial, nos da la matriz de identidad. Y recuerden cómo se hace, que multiplicamos para obtener esta componente, pues digámoslo así, C sub 1, 1 del producto, pues se multiplica la primera fila, un producto escalar con la primera columna. Y mire que así nos quedaría, pues ya sabemos de que, entonces esto me quedaría 4 novenos, esto me daría 4 novenos más 1 noveno, 5 novenos más 4 novenos, 1 noveno. Entonces así va viendo uno que efectivamente sí le da la identidad, y verifica entonces que efectivamente cuando yo tengo una base ortonormal para Rn, con ella puedo formar una matriz ortogonal. Eso nos muestra el ejemplo. Y ya en la 15.2, en la segunda sección de este módulo, vemos ya el concepto de isometrías. Y antes de abordarlo, la profesora nos propone que veamos una propiedad interesante del producto escalar. Entonces en el teorema 2 nos muestra esa propiedad, que dice así: si A es una matriz de M por N con componentes reales, entonces para cualquiera dos vectores en Rn, X y Y, bueno, para cualquiera dos vectores, X en Rn y Y en Rm, no tiene que estar en el mismo espacio. Entonces, X en Rn, que N es el número de columnas de A, y Y en Rm, que M es el número de filas de A. Entonces, si yo tengo A por X en producto matricial, me va a dar un vector. Un vector nos va a dar un vector de M componentes. Entonces puedo hacer producto escalar con Y. Entonces si a X lo puedo hacer el producto escalar con Y, ahí sí estoy multiplicando vectores de M componentes, y ese producto escalar me dicen que es igual, según el teorema, a que el factor A cambie al otro factor del producto escalar, pero ya la matriz en forma no pasa a A, sino la traspuesta de A. Entonces así, este producto de la izquierda, AX.Y, es igual a X.A traspuesta Y. Y a traspuesta Y, veamos de que A traspuesta va a ser de N por M,
Entonces, si multiplico un ADN por M por un vector de Rm, me da un vector de n componentes. Y si X es de n componentes, entonces este lado de acá es un producto de vectores de n componentes, un producto escalar, y el de la izquierda es un producto escalar entre vectores de m componentes. Pero esos dos productos escalares me van a resultar dos números reales iguales. Eso es lo que nos está diciendo, mostrándonos de que cuando yo tengo un producto escalar y en uno de los factores hay una matriz, podemos pasar esa matriz al otro factor del producto escalar, transponiéndola. Es una cosa, una propiedad muy bonita que algebraicamente les va a facilitar cosas en lo que sigue este curso. Y ahora sí veamos la definición. Una transformación lineal de Rn en Rn del espacio en sí mismo es una isometría si para todo x en Rn la imagen bajo T, bajo la transformación, tiene magnitud igual a la preimagen. Entonces, si el vector transformado tiene la misma magnitud que el vector. El vector transformado tiene la misma magnitud, la magnitud de él es la misma magnitud de el vector sin transformar, el vector original. Entonces es como que las isometrías conservan la medida o la norma de los vectores. Entonces la norma de la preimagen es la norma de la imagen, también lo podemos ver así. Esto es que la isometría en Rn es una transformación lineal que conserva la longitud en Rn, conserva la longitud, conserva la norma o la magnitud. Y si hay una transformación lineal que sea una isometría, entonces aquí nos muestra un razonamiento para mostrarnos de que también conserva la distancia, porque mira que la norma de la diferencia entre Tx y Ty pues es la distancia entre Tx y Ty, y por propiedades de linealidad de T, por su transformación lineal, T de x menos T de y es T de x menos y. Entonces la norma de T de x menos T de y, que es la distancia entre T de x y T de y, entre las imágenes de x y y, bajo la transformación, es la misma norma de T de la diferencia. Pero, como es una isometría, T de la diferencia, la norma de T de la diferencia es la norma de la diferencia. Entonces así, y la norma de la diferencia de x y y es la distancia entre x y y. Así nos muestra por transitividad que la distancia entre las imágenes de x y Ty es la misma distancia entre las preimágenes. Así las isometrías no solamente conservan la norma, magnitud o longitud, sino también conservan la distancia entre los vectores. Entonces en las isometrías se conserva la magnitud de los vectores. Recordemos que la magnitud de un vector en Rn está definida en términos del producto escalar, el cual es el producto interno en Rn. El producto escalar es el producto interno en Rn. Entonces, es esperable que en las isometrías se conserve el producto escalar. Teorema 3. Entonces, aquí se trata de una isometría de Rn en Rn y sea x y y que pertenece a Rn. Entonces, T de x menos T de x por T de y es igual a x por y. Entonces, así también nos muestra que las isometrías conservan el producto escalar. Es decir, el producto escalar entre las imágenes de x y y bajo la transformación es igual al producto escalar entre las preimágenes. Entonces, es muy bonito ver que las isometrías hagan eso. Entonces, no solamente preservan la norma, preservan la distancia, sino que también preservan el producto escalar. Y ya este siguiente teorema relaciona las isometrías con las matrices ortogonales. Entonces, el teorema 4 nos dice que una transformación lineal de Rn en Rn es una isometría si y solo si la representación matricial de T es una matriz ortogonal. Entonces recuerden que una transformación lineal siempre tiene una representación matricial, pero entonces la representación matricial de una isometría es una matriz ortogonal. Eso nos establece hasta ahora. Vamos a pasar. Bueno, entonces continuando con nuestra lectura, entonces teníamos pues que el teorema 4 establecía que cómo es la matriz de transformación de una isometría en Rn, que es una matriz que será ortogonal. Entonces acá, vamos a quitar un poquito de tamaño, la demostración no es la que nos interesa, sino las observaciones, ejemplos y aplicaciones. Y en el teorema anterior hemos entonces mostrado que las isometrías se caracterizan porque su representación matricial es una matriz ortogonal, es decir, aquella en que la traspuesta es su inversa. Como toda matriz ortogonal es invertible, se desprende como consecuencia que entonces
toda isometría es isomorfismo, porque isomorfismo es una transformación lineal invertible entre un espacio en sí mismo. Bueno, y otro espacio también. Solo que si la matriz de transformación es invertible, entonces la transformación será un isomorfismo. Ahora, las columnas de A sub T, la matriz de representación de la transformación T, son las transformaciones de los vectores de la base. Y como estas forman una base ortonormal de Rn, para construir isometrías, los vectores asignados a una base de Rn deben ser vectores que formen una base ortonormal. El siguiente teorema nos muestra cómo hacer eso. Entonces, si tienes dos conjuntos, 1, 2 hasta Wn y W1, W2 hasta Wn, dos bases ortonormales de Rn, y sea T de Rn en Rn una transformación lineal tal que T de Ui es Wi, es decir que los Wi son las imágenes de los U sub I para cada I desde 1 hasta N. Entonces, que cuando eso pasa, T necesariamente tiene que ser isometría, es decir, que una transformación que transforme bases ortonormales, una base ortonormal en otra, tiene que ser una isometría, una transformación lineal que transforme de Rn en Rn, que transforme una base ortonormal de Rn en otra base ortonormal, tiene que ser una isometría, tiene que ser isometría. Y aquí abajo ya nos va a mostrar que el recíproco también es verdadero, es decir, si es isometría, entonces si tienes dos bases ortonormales, si tienes una base ortonormal, entonces la imagen de esa base ortonormal es otra base ortonormal. Entonces así, ya el ser isometría implica que la imagen de bases ortonormales sea una base ortonormal. Y ya con eso pasamos a la tercera sección de este módulo, que es sobre las isometrías de R2. Y así vamos a llegar a saber cómo deben de ser las isometrías en R2, clasificarlas en sí, saber entonces de qué tipo van a ser en general. Entonces, sea T una isometría de R2 en R2 y U1 la imagen del vector canónico de R2 de 1, 0 bajo T, y U2 la imagen del vector canónico 0, 1 bajo T. Entonces, teniendo una isometría, pues como 1, 0 y 0, 1 conforman una base ortonormal de Rn, entonces U1 y U2 también va a ser una base ortonormal de R2 en este caso. Entonces, por el teorema que vimos anteriormente. Entonces, bueno, por lo que decíamos acá, luego 1, 2 también será una base ortonormal. Eso quiere decir que la norma de 1 es igual a la norma de 2, que es igual a 1, y el producto escalar entre 1 y 2 debe ser 0. Entonces, así geométricamente podemos tener que U1, que ya no tiene que ser un vector canónico, puede ser que esté en el primer cuadrante. Y entonces, si U1 está en el primer cuadrante formando un ángulo θ con el semieje positivo de las X, entonces el vector U2, que es ortogonal a U1, tiene que estar en el segundo cuadrante o en el último cuadrante, el cuarto cuadrante, para formar un ángulo de 90. Entonces me muestra que, dado 1, 1, tenemos dos posibilidades para U2, este que está arriba y este que está abajo. Entonces, U1, como es de norma 1, tiene que ser necesariamente de componentes coseno de θ, seno de θ. Y eso lo vemos formando aquí el triangulito rectángulo asociado a U1 y determinando las componentes del punto final de U1 que van a determinar al vector. Y esas componentes por trigonometría las calculas con la definición de coseno y seno del ángulo θ en ese triángulo rectángulo. Entonces así puedes determinar que U1 es de coordenadas coseno de θ, seno de θ. Luego U2 es de coordenadas coseno de θ más pi medios, seno de θ más pi medios. Es decir que en realidad siempre la abscisa de un vector es coseno del ángulo que él forma con el semieje positivo de las X. Entonces, la segunda coordenada es seno del ángulo que él forma con el semieje positivo de las X. Entonces, tomándolo así, uno entiende más bien esta definición de U2, porque entonces el ángulo, cuando U2 está en el segundo
En el segundo cuadrante, el ángulo que él forma con el semieje positivo, que U2 forma con el semieje positivo de las X, es teta más estas más pi medios, más 90 grados. Y entonces por eso es que U2 tiene que ser entonces coseno de ese ángulo, teta más pi medios, seno de ese ángulo, teta más pi medios. Pero si U2 es el que está en el cuarto cuadrante, entonces tenemos que a este ángulo, el ángulo que forma U2 con el semieje positivo de las X va a ser pi medios menos teta. Ese va a ser pi medios menos teta. Y pongámosle como aquí teta más pi medios. Aquí lo pusieron con teta menos pi medios. Debería ser más estrictamente el ángulo que forma U2, este U2 del último cuadrante, ese ángulo que forma con el semieje positivo de las X va a ser pi medios, pi medios menos teta, este va a ser aquí, pero miremos una cosita acá, pi medios menos este teta va a ser este ángulo de acá. Entonces deberíamos calcularlos con coseno de pi medios menos teta. Entonces, vamos a ponerlo aquí, yo voy a ponerle para este, creo que aquí tengo para dibujar. Entonces aquí tenemos que el ángulo de U2 cuando está en el cuarto cuadrante es pi medios, aquí lo voy a poner pi medios menos teta. Entonces ese ángulo, pues el coseno de él, aquí le ponemos coseno de él, es la primera componente del vector U2. Y coseno y seno de ese mismo ángulo va a ser la segunda componente, por lo que hemos dicho antes. Entonces me queda pi medios menos teta. Bueno, es así, pero aquí coseno es una función par, entonces yo puedo sacarle el inverso aditivo a este y eso me va a dar el mismo coseno. Entonces eso va a dar el mismo coseno de teta menos pi medios, que es el inverso aditivo de esta diferencia, teta menos pi medios. Así. Y seno es una función impar, es decir que este seno de este ángulo es menos el seno del inverso aditivo del ángulo. Entonces, menos el seno del inverso aditivo del ángulo, que va a ser teta menos pi medios. Menos pi medios. Bueno, entonces así nos quedaría con la segunda parte de acá, que sea con resta, pero bajo el razonamiento de nosotros acá, este tendría un menos en la segunda componente. Tendría el menos en la segunda componente. Vamos a ver entonces cómo nos queda, si nos quedan las mismas expresiones de la profesora Clara, según la forma en que ella hizo el cálculo acá. Entonces ya sí, U2 lo dejó como coseno de teta menos pi medios. Yo difiero de esta forma en que ella lo definió, pero entonces miremos si efectivamente obtenemos los mismos valores. Entonces aquí uso 2, entonces va a ser de componentes. Bueno, pues coseno de teta menos pi medios, recuerden que por definición de coseno de una suma de ángulos, el coseno es una función que varía el signo, entonces me quedaría coseno del uno, coseno del otro, y coseno de pi medios me da 0. Aquí está con menos, entonces pondría más, seno del uno, seno del otro, y seno de menos pi medios da menos 1. Entonces me quedaría seno estrictamente. Entonces nos quedaría seno de teta estrictamente, aplicando la definición de que coseno de la diferencia de ángulos cambia el signo y queda el coseno del uno, coseno del otro, más seno del uno, seno del otro,
pero seno del uno, me queda seno de teta, seno del otro y seno de pi medios es y seno de pi medios es 1. Entonces, se me queda seno de teta, la primera componente. Y la segunda me queda entonces, aquí calculamos menos, ese menos que tenemos adelante lo ponemos ahí, y este seno sí alterna, entonces pero conserva el signo. Es seno del uno, coseno del otro. Entonces seno del uno, coseno del otro, eso se pierde porque el coseno de pi medios da 0. Más coseno del 1, coseno de teta, coseno del otro, y seno del otro. Entonces me queda coseno de teta. Coseno de teta. Entonces así ya me quedan los dos componentes. Entonces me quedan las de la profesora. Entonces queda igualito. Entonces lo podemos pensar así, como ya lo tiene, solo que esa parte como la definió aquí originalmente no me gustó tanto, porque del gráfico vemos de que el ángulo que forma U sub 2 con el semieje positivo de las X no es teta menos pi medios, sino pi medios menos teta. Todo este ángulo menos este ángulo teta. Este ángulo de acá, por adición de ángulos, pero nos da el mismo razonamiento de la profesora. Entonces así, la representación matricial de T, que son lo que hemos visto, las transformaciones de los vectores canónicos de una de las bases, las transformaciones, o sea, van a ser U sub 1, U sub 2, son los vectores que forman la matriz de representación de T. Entonces, como tenemos dos posibles U sub 2, entonces ponemos aquí el primer posible U sub 2, aquí el U sub 1 y aquí el primer posible U sub 2 para la primera matriz de transformación Q1. Y aquí el segundo posible U sub 2 con el mismo U sub 1 para la segunda matriz Q sub 2. Entonces tenemos dos matrices de representación posibles para una isometría en R2. Hay dos. Eso lleva... Entonces, si T de X es igual a Q1 por X, entonces la transformación va a ser una rotación de un ángulo teta en el sentido antihorario. Es decir que esta matriz siempre lo que hace es rotar a un ángulo cuando actúa sobre un ángulo en R2. Pero esta hay que mirarla. Entonces, cada vez que usted tenga coseno, seno, menos seno, coseno, esa siempre es matriz de rotación. Pero esta que tiene, que es muy parecida, pero solamente cambia los signos acá, ya no es matriz de rotación, sino que aquí nos la muestran de que ella se puede escribir como el producto entre esta matriz 1, 0, 0, menos 1 y la matriz que teníamos antes, la matriz Q1, coseno, seno, menos seno, coseno. Es decir, pero esta matriz lo que hace es, cada vez que se le multiplica a esta matriz por un vector en el plano, le va a dar esta por esta, le va a dar esta por el vector, le da la primera componente, y esta por el segundo vector, por el mismo vector, da cambio de signo de la segunda componente. Es decir, que él refleja los vectores en R2 con respecto al eje X. Entonces esta es una matriz de reflexión con respecto al eje X, y esta, como vimos, es una matriz de rotación, un ángulo teta. Entonces Q sub 2 es la composición entre primero una reflexión con respecto al eje X y luego una rotación, un ángulo teta, en el sentido antihorario. Entonces reflejamos y luego rotamos en el sentido antihorario. Entonces así, las dos posibles isometrías en el plano son rotaciones o reflexiones y luego rotaciones. Entonces así, por teorema 7 nos dice. Entonces, si T de R2 en R2 es una isometría, entonces mira que es una isometría en el plano, entonces T tiene que ser o una rotación o una reflexión respecto al eje X seguida de una transformación de rotación. Solamente hay esos dos tipos de isometrías en el plano. Nos deja como un panorama muy claro de cuáles son las posibles isometrías en el plano. Y aquí el concepto entonces de isometría puede extenderse a espacios vectoriales de dimensión finita donde haya definido un producto interno. Acá las isometrías serán las transformaciones lineales que conservan la norma de los vectores y por tanto el producto interno. Entonces ya en el ejemplo 2 ya nos muestran una transformación de R3 en R3 definida como T de X igual a A por X. Entonces nos están mostrando que una transformación, aquí tengo la matriz A de representación de ella, y que esa matriz A nos la definen acá como seno, coseno, 0, coseno menos seno,
de teta 0, 0, 0, 1. Entonces esta matriz A, veamos que es una isometría. Entonces para eso vas a demostrar que A es una matriz ortogonal y esto lo comprobamos simplemente multiplicando A por su respuesta. Entonces aquí está seno, coseno, seno de teta, coseno, teta, 0. Bueno, pues esta es esta primera fila. Y esta columna, coseno de teta menos seno de teta 0, es esta fila. Y 0, 0, 1 es esta otra fila. Perdón, y 0, 0, 1 es esta fila. Así vemos de que esta es la respuesta y esta es la matriz. Yo lo que veo aquí también es que esta matriz es simétrica, entonces su respuesta es ella misma. Entonces esta matriz A es simétrica. Miremos que efectivamente lo es, porque a lo largo de la diagonal, alrededor de la diagonal principal, todas las componentes son iguales. Las componentes alrededor de la diagonal principal. Entonces, al transponerla, obtenemos la misma. Entonces, en realidad aquí lo que estamos comprobando es que la matriz por ella misma da la identidad, y efectivamente eso da. Efectúa todo el cambio, esta fila por esta, y te va a quedar seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta más 0. Y hacemos por identidades trigonométricas que seno cuadrado de un ángulo cualquiera más coseno cuadrado del mismo siempre da 1. Entonces así este 1 está bien. Y ya bueno, hacen los productos de los demás, el producto matricial. Efectúas todo el producto matricial entre esta y esta. Y en el ejemplo 3, ya nos muestran un T de R2 en R2 como isometría. Entonces sabemos que tiene que ser una rotación o una reflexión con respecto al eje X seguida de una rotación en el sentido teoral. Entonces veamos que T preserva los ángulos entre los vectores. Entonces así, si yo tengo dos vectores en R2, el ángulo entre los vectores siempre es coseno inverso del producto escalar de ellos sobre el producto de sus magnitudes. Esa es la definición de ángulo entre vectores. Pero mira que si calculamos el ángulo entre las imágenes de X y Y bajo la transformación, pues nos va a dar coseno inverso de T de X punto T de Y sobre magnitud de X por magnitud de Y. Pero como es una isometría, conserva el producto escalar. Entonces X punto Y, de X punto T de Y. Entonces esta partecita la podemos cambiar por X punto Y. Y como es isometría, la magnitud de T de X es la magnitud de X y la magnitud de T de Y es la magnitud de Y. Entonces aquí cambia esto por magnitud de X por magnitud de Y y así le queda que efectivamente el ángulo entre X y Y es el mismo ángulo entre sus imágenes. Es decir, las isometrías también conservan el ángulo entre los vectores. Entonces si yo tengo dos vectores X y Y y los transformo, pues el ángulo que ellos tenían, el ángulo entre ellos, que tenían las preimágenes X y Y, va a ser el ángulo mismo que tienen las imágenes T de X y T de Y, bajo la isometría. Y ya aquí vienen los ejercicios. Entonces aquí nos muestran una transformación de R2 en R2, tal que T de este vector es este y T de este otro es este. Demuestra que es una isometría. Entonces para eso simplemente voy a utilizar los resultados que tiene. Si muestra que estos vectores son una base ortonormal, entonces ya vimos, y si estos transformados también es una base ortonormal, entonces así usted muestra que esa transformación transforma bases ortonormales en bases ortonormales, y esas transformaciones, las únicas que hacen eso, son las isometrías. Es así, es una manera de hacerlo. Y el último ejercicio, aquí el 6, son poquitos ejercicios para este módulo, es que si tengo una transformación de Rn en Rn, que sea una isometría, y sea T de X igual a X, entonces A es su matriz de transformación, bueno, demuestra que S de X igual a la menos 1 por X es también una isometría. Entonces que la transformación definida por la inversa de A, la transformación representada por la inversa de A, es también una isometría. Ese es como lo que hay que demostrar, sencillito, no es lo que más nos importa en este capítulo. Entonces la que mejora es el quinto, que es de un ejemplo de una transformación lineal de R2 en R2 que preserve los ángulos pero que no sea isometría. Entonces que preserve los ángulos pero que no vaya a ser isometría. Entonces porque las isometrías sí conservan todos estos, pero entonces el recíproco no es verdadero. Es decir, si conserva los ángulos no necesariamente tiene que ser isometría. De R2 en R2. Bueno, entonces que buscar ese ejemplo como uno de los ejercicios. Yo aquí para voy a quitarle el dibujar. Me gustaría como dejárselo porque me pareció como todo interesante, también dejarles un apoyo a él, entonces dentro del cuaderno del módulo 15. Entonces aquí dejárselos graficadito porque me gusta
sobre todo porque buscar ejemplos es un ejercicio de mayor complejidad. Entonces acá yo quiero que tengas más recursos para ello. Entonces aquí voy a bajar para en la parte de ejercicios dejarte este. Entonces acá ejercicios, aquí le voy a poner, este creo que era el 5, control V, y aquí le voy a decir que resuélveme el siguiente ejercicio representando la solución con LaTeX. Entonces resuélveme el siguiente ejercicio representando la solución con Matplotlib. En este caso, como es en R2, entonces es muy bien Matplotlib. Sí. Entonces acá le ponemos el ejercicio, control V, y lo resolvemos. Entonces, también dejárselos ahí para que la labor sea agilizar la labor de lectura y que con esta orientación te pueda dar más luces en la comprensión de estos conceptos. Entonces, una transformación de R2 que preserva los ángulos, pero que no sea isometría, es cualquier dilatación uniforme. Entonces, nada más las transformaciones que dilatan los vectores. Que dilatar los vectores, por ejemplo, la transformación que coge un vector y lo transforma en el doble de él, es una dilatación, como hemos hablado. Y la matriz asociada es esta, una matriz escalar, cuya diagonal principal es de solo 2. Y preserva los ángulos. Entonces, preserva los ángulos porque multiplica todos los vectores por el mismo escalar. No es una isometría porque cambia entonces la longitud. Y aquí la grafica. Entonces acá yo le voy a poner como para que nos quede la solución de este ejercicio 5. Aquí le voy a poner con 3 solución del ejercicio 5. Y separamos esta partecita. Entonces acá vemos ya la graficación de esa transformación, la que nos regala ChatGPT, y nos muestra entonces que nos muestra a B1 y B2, uno en azul a B1 sobre el eje X y a B2 en el primer cuadrante del plano. Y las transformaciones de ellos, simplemente la transformación del uno es el vector rojo que tiene el doble longitud, y la transformación del otro tiene el doble longitud. Y mire que el ángulo entre B1 y B2 es el mismo entre la imagen bajo la transformación de B1 y B2, las imágenes, porque simplemente miren que forman el mismo ángulo entre los vectores B1 y B2 y el mismo ángulo entre las transformaciones, es el mismito. Entonces es una forma de mostrar efectivamente la solución de ese ejercicio, muy interesante, y ya nos deja el gráfico que siempre lo vamos a poner para ambientar el video con plt.savefig. Aquí le ponemos guardar, aquí le ponemos este R, control V, y slash, esto es transformación que preserva el ángulo y no es isometría. Transformación preserva ángulo, pero no es isometría. .png. Es así, ya nos queda guardado para el video y les agradezco mucho la atención. Les dejo los recursos para evaluar al profesor y continuar el aprendizaje aquí ya para se los voy a organizar para el siguiente módulo, que es el 16. Muchas gracias.